Ok, listo. Entonces, propiamente, el día de hoy lo que vamos a empezar a trabajar es con mayor detalle en el tema de modelización de datos. Cualquier cosa, si tienen dudas o consultas, me interrumpen, ya puede ser por el chat o si no, pues abren el micrófono si no les estuviera apareciendo el chat, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a trabajar con el tema de modelización. Entonces, ¿qué es básicamente un modelo? ¿Verdad? Entonces, un modelo en el contexto del diseño de base de datos, o sea, donde nos estamos, el modelaje como tal eh, existe, digamos, no solo en la parte, digamos, de software, sino también en muchas disciplinas, ¿verdad? Y propiamente en el contexto que estamos de bases de datos, un modelo, ¿verdad? Es un conjunto de conceptos, lenguajes y gráficos que nosotros vamos a utilizar para describir esa estructura de los datos y las relaciones que eventualmente existen entre sí. Entonces, básicamente, un modelo es de una forma gráfica poder representar cómo es que están esos datos y cómo es que esos datos se relacionan entre sí. ¿Qué es lo importante de, digamos, de un modelo? Que ustedes saben que normalmente cuando uno ve las cosas, digamos, de forma gráfica, es muchísimo más fácil de entenderlas y comprenderlas, o sea, darse una visión, digamos, de qué es lo que hay, digamos, o cómo está la cuestión de forma gráfica es muchísimo más sencillo que si fuera, digamos, a punta de texto, ¿verdad? O sea, yo podría documentar una base de datos, agarrar tabla por tabla y empezarla a documentar. Algo así como, por ejemplo, como se trabajan los metadatos. Por ejemplo, ustedes pueden ingresar al SNIT y descargan una capa de metadatos y leen pues toda la información y pues sí, no, me describe como tal muy bien la información, pero digamos que dependiendo de, ¿verdad? De la cantidad, puede ser que la ficha sea muy pesada, en el caso, digamos, de los metadatos. Normalmente, digamos, las fichas o lo que recomienda el IGN es muy pesado. O sea, a mi parecer, es mucho, digamos, la documentación, ¿verdad? Que se solicita. Pero, digamos, eso es como para que nos demos una idea. Nosotros podríamos representar una base de datos, algo así, ¿verdad? Como se hace con una ficha de metadatos. Pero si pensamos que nuestra base de datos no tiene tres tablitas, sino que es una base de datos, por ejemplo, no sé, para lo que es la parte de hídrica, digamos así, para todo lo que son, digamos, un modelo de una base de datos de acueductos y alcantarillados, ¿verdad? Por dar un ejemplo, un contexto, podría ser pesado. O sea, imagínense todo lo que son tanques, válvulas, las tuberías, ¿verdad? O sea, la representación de eso, ¿verdad? De una base de datos propiamente en ese contexto, digamos, para lo que es la distribución de agua, o sea, ya son muchos elementos. Y ahorita solo estoy mencionando algunos de los que se me vienen a la mente, pero realmente los elementos que se pueden representar para una cuestión, digamos, de distribución de agua potable, di, se la lleva. Entonces, la idea, digámoslo así, es tratarlo de hacer como lo más simple posible a través de una forma gráfica. Una forma gráfica es como más sencillo y por lo menos a nivel general podría ver, bueno, cuáles son las entidades que intervienen y cómo se relacionan entre ellas. Esa es la idea propiamente de un modelo. ¿Ok? La idea de esto de los modelos es que es un mecanismo de comunicación, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, todos estamos en el contexto de lo que tiene, digamos, de cómo está conformado digamos, esa base de datos que va a contener esa base de datos. ¿Ok? Seguimos. Entonces, eso era como para que nos ubiquemos en, bueno, ¿qué es un modelo? Objetivos del modelaje, o sea, ¿por qué nosotros modelamos? Número uno, nos ayuda a verificar, digamos, que las necesidades organizacionales se están cumpliendo. Entonces, ese es uno de los objetivos principales que tenemos. Otro de los objetivos, digamos, del modelaje es garantizar que el contenido de la base de datos tenga toda la información necesaria. O sea, con esto podemos garantizar, bueno, garantizar es muy difícil, pero podemos estar muchísimo más seguros, digámoslo así, de que vamos a tener todos los elementos, por ejemplo, que sean requeridos
para el contexto. Entonces, si pensamos igual en la base de datos para un IA, entonces vemos que se están representando tanques, tuberías, válvulas, etcétera, ¿verdad? Y con eso vamos a reducir la duplicación e incorporación de datos necesarios, ¿verdad? Porque puede ser que si no lo modelamos, dos personas se montan dos entidades para, ¿qué te digo? Para tanques y hay unos tanques de un lado y hay otros tanques de otro lado, que podría suceder, ¿verdad? Y entonces a la hora de tratar de revisar pues, la información, se torna muchísimo más complejo. Otro es un almacenamiento de datos mantenible a través del tiempo. Eso nos va a ayudar a pues que la información sea más fácil mantenible a través del tiempo. Recordemos que las bases de datos como tal, la idea no es hacerla hoy y que ya eso quede guardadito, ¿verdad? Sino que realmente el objetivo de una base de datos es que salga, que la gente la utilice y entonces caiga en un proceso que se conoce como mejora continua, que es como, bueno, cómo mejoramos lo que tenemos pues para ser más eficientes. Entonces, bueno, veamos nuestro modelo y hagamos las mejoras pues para brindar un mejor servicio, digamos, del que ya tenemos. Otro también que tenemos por acá, otro de los objetivos es que nos ayuda a organizar los datos de manera que múltiples usuarios puedan acceder a la información a través de distintas vistas de los datos. ¿Ok? Podemos tener, digamos, la información estructurada de manera que unos datos sean vistos por una serie de usuarios y otros datos sean vistos por otra serie de usuarios. Entonces podríamos em, generar múltiples, como su nombre dice, vistas, ¿verdad? Según sea el usuario. Y al final esto se va a convertir en, bueno, en una de las cosas que las organizaciones, digamos, están tratando hoy por hoy como del lugar, que es ahorrar tiempo, ¿verdad? Y lo que es también ahorro de dinero a largo plazo. Seguimos entonces por acá. Entonces, ¿cómo es ese proceso de modelamiento? Ok, tenemos el mundo real, ¿ok? Este es el mundo real que estamos tratando de representar. Recuerden que la base de datos, al final de cuentas, lo que nos está representando son objetos o sea, son conceptos, son entidades del mundo real, ¿verdad? Y en nuestro caso, tenemos la característica particular de que muchos de ellos tienen su representación como punto, línea o polígono, ¿verdad? Que eso fue parte del ejercicio que ustedes hicieron en la clase pasada. O sea, tomar una entidad geográfica, ¿verdad? En los tres formatos y pues llevarla a un proceso, digamos, de una base de datos. En este mundo real, nosotros vamos a pasar por una actividad que se llama abstracción. Entonces, ¿qué es abstracción? Ok, yo tengo en el mundo real, ¿verdad? Muchos objetos, o sea, a mi alrededor en este momento, bueno, ustedes donde estén van a poder ver que hay un escritorio, que hay una computadora, que hay una silla, que tienen libros, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos objetos que están en el mundo real, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos de esos objetos que van a ser interesantes de representar y otros que no. Veámoslo, por ejemplo, con un proceso de abstracción simple. Yo quiero hacer una entidad que sea contribuyente, ¿ok? En el caso de un gobierno local, de una municipalidad. Entonces, si yo trato de representar al contribuyente, ¿qué información me interesa representar? Entonces, bueno, ese contribuyente es una persona, es un objeto de tipo persona, que tiene cédula, nombre, primer apellido, segundo apellido, tiene lugar de residencia, tiene, por ejemplo, sexo y tiene, ¿qué más me puede estar faltando? Bueno, digamos que un estado civil, ¿verdad? Que son como algunos datos comunes. Y bueno, tal vez número de teléfono, si quisiera, digamos, localizarlo. ¿Ok? Entonces, en el modelo de abstracción de datos, ¿verdad? De cuando estoy tomando ese objeto del mundo real a modelarlo en el contexto de lo que necesito, que en este caso son gobiernos locales para pago de impuestos, ¿verdad? Esas fueron las características que para mí fueron relevantes, ¿verdad? En este contexto. Sin embargo, si yo estoy haciendo, por ejemplo, una base de datos en un contexto de geomercadeo, ¿verdad? Veamos el geomercadeo como propiamente el mercadeo,
como tal, ¿verdad? O sea, ventas, todo el tema, digamos, de ventas, digámoslo así, si quieren verlo de esta parte, con un contexto geográfico. Entonces, si estamos en un contexto de geomercadeo, a mí me va a interesar conocer muchísimas más cosas de este contribuyente. Por ejemplo, el nivel socioeconómico. Me va a interesar saber, bueno, cuánto está, perdón, cuánto es su ingreso mensual, o sea, cuánto está ganando. Me interesa, por ejemplo, saber los hijos que tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependiendo, digamos, o sea, de la cantidad de hijos, ¿verdad? Las edades propiamente de estos niños. Yo sé, por ejemplo, si estos, por ejemplo, estos niños van a una escuela, a un colegio, dependiendo del nivel de entrada, de ingresos de esta persona, yo sé si los puede enviar, por ejemplo, a un colegio público, a un colegio privado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vemos cómo en este proceso de abstracción más bien estamos viviendo, o sea, en este contexto particular que es geomercadeo, o sea, para particularmente aumentar ventas o analizar nuestro público meta con otras variables, vemos que ya están apareciendo otras cosas que nos interesan. Digamos, aquí nos interesa el nivel socioeconómico. En una municipalidad, digamos, para temas de contribuyentes es indiferente. Entonces, esa es la gracia del proceso de abstracción. En el proceso de abstracción, nosotros tomamos las características del mundo real que a nosotros nos interesa modelar. ¿Ok? Ese proceso de abstracción es realizado por un equipo de modelamiento de datos. O sea, son personas que van a estar dedicadas a propiamente, pues, o sea, trabajar en esa abstracción. A partir de aquí, entonces, cuando ellos se inician con eso, se inicia una conceptualización, ¿verdad? Donde empezamos con la parte del modelo de la base de datos, donde a partir de los conceptos del mundo real, ya nosotros empezamos a generar la documentación, como se ve aquí. Esto que está aquí es un diagrama de flujo, ¿verdad? Yo sé que no tiene que ver propiamente, digamos, como lo que hemos propiamente venido trabajando, ¿verdad? Sin embargo, es una forma en que se pueden representar las cosas también. Entonces, aquí estarían nuestros modelos, por ejemplo, el modelo entidad-relación, ¿verdad? Que ustedes vayan, que se vaya generando. Aquí, lo importante es que ustedes sepan que esta cosa que está acá, este modelo en particular, se genera como resultado de toda esta parte que está acá. Entonces, ese es el proceso de modelamiento, digamos, normal, ¿verdad? Donde ustedes, bueno, ya han visto, bueno, vimos el modelo entidad-relación extendido, ¿verdad? Que es un modelo que está ahí. También creo que hace 15 días habíamos hablado de UML, ¿verdad? No entramos en UML porque realmente no es de nuestro interés. Sin embargo, es otra forma de hacer lo mismo, ¿verdad? Y hay muchas formas de modelar. Entonces, eso es como para que nos ubiquemos en el contexto de cómo es esta cuestión del modelamiento. Ahora, en el proceso de abstracción, nosotros tenemos que tomar en cuenta que, bueno, tenemos el mundo real, esa jerarquía del mundo real. Si ustedes ven, bueno, aquí tenemos como una imagen, em, ¿qué puede ser esto? Una imagen aérea, digámoslo así, si queremos verlo así, donde vemos diferentes objetos que conforman, digamos, ese mundo real, ¿verdad? Esto, en esta parte, aquí es donde nosotros tenemos que sentarnos a ver, bueno, ¿qué es realmente lo que me interesa modelar? O sea, yo tengo esa foto que está ahí, pero de todos los elementos que están en esa foto, ¿cuál es la que, o sea, qué es lo que realmente me interesa modelar? Y empezar a descartar. Y de eso que me interesa modelar, ¿qué características son útiles y qué características no lo son? Más bien vienen a meter ruido. Entonces, eso es lo primero. Luego tenemos el modelo de datos, ¿verdad? Que en el modelo de datos es ese modelo que nosotros pensamos de acuerdo a esas necesidades del usuario. Entonces vean, por ejemplo, cómo a partir de acá, de esta imagen y en el contexto en el que estamos, podríamos hablar de catastro. O sea, yo veo esto y me imagino que la importancia de esta imagen que estaba aquí arriba son para temas catastrales, ¿ok? Entonces yo veo el catastro que está, digamos, acá.
También hay un nivel de jerarquía que es la estructura de datos. La estructura de datos es lo que ustedes hicieron en la clase pasada. O sea, ya estamos viendo cómo eso se está almacenando a nivel de entidades, que las entidades se nos estaban convirtiendo en tablas. Esas tablas tenían filas como las que están acá y tienen columnas, ¿verdad? Entonces aquí se nos empieza a representar, ¿ok? Entonces, básicamente, ese es el proceso de abstracción que nosotros, digamos, hacemos, vamos trabajando. Durante el proceso de diseño, ¿verdad? Tenemos que saber que hay dos formas distintas de hacerlo, ¿ok? Una es realizando el diseño del esquema conceptual de la base de datos y transformándolo al esquema relacional, que es como nosotros hemos venido trabajando hasta el momento. O sea, empezamos con el modelo entidad-relación, empezamos a buscar las entidades, cómo se relacionan, y el siguiente paso es transformar. O sea, hacemos el siguiente movimiento que es transformar al modelo del esquema relacional a partir de las reglas que vimos, ¿verdad? Esa es como la primera forma. La segunda forma que tenemos es obteniendo el esquema relacional directamente. O sea, podríamos saltarnos el modelo entidad-relación y empezar directamente con el modelo relacional. Es una alternativa a ir trabajando, digamos, con tablas. Ahora, ¿cuál es el pro y cuál es el contra de cada uno? ¿Ok? Este que está acá, bueno, tiene la ventaja de que es más estructurado. O sea, pasar por el modelo entidad-relación, que es el modelo conceptual en primera instancia, luego al modelo relacional y finalmente al modelo físico, ¿verdad? Es como más guiado, digámoslo así. Es como más simple, digámoslo así. Pero hay que invertir un poco más de tiempo. O sea, para mí pasar, digamos, por esas tres etapas va a ser, o sea, me va a simplificar el proceso, ¿verdad? Porque voy a ir como, primero hago esto, después hago esta otra cuestión. Sin embargo, lleva más tiempo. Otra particularidad que tenemos de esta primera parte que está acá es que en el modelo entidad-relación siempre se ha caracterizado por ser muy académico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo que vimos de entidades, de cómo se relacionan estas entidades entre sí, los atributos, ese de los rombitos, de los rectángulos y toda esa cuestión, siempre se ha visto como muy académico. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacer una tesis, ¿verdad? Ustedes están trabajando con su tesis y necesitan representar un conjunto, digamos, de datos particular para, no sé, digamos que su trabajo de tesis es implementación de una base de datos espacial para el municipio XYZ. O sea, ustedes tienen que representar los datos, entonces lo mejor, ¿verdad? Porque como estamos en un contexto académico, es que se genere pues el modelo entidad-relación y luego se genere el relacional. Sin embargo, la industria como tal, o sea, llámese, por ejemplo, lo que nos está demandando, em, digamos, el mercado, muchas veces nos dice, bueno, está muy bonito lo del modelo entidad-relación, ¿verdad? Y sí, perfecto, te va a ir guiando por las diferentes, o sea, es como un primer paso y que está genial. Sin embargo, en el mundo real tenemos que entender que todo es para ayer, ¿verdad? O sea, nosotros nos van a pedir una base de datos y no me van a decir, ah, no, tranquilo, tómese un año para hacerlo, tiene todo un año para gestionarlo. Usualmente, nosotros hacemos la propuesta, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes están en una institución y ustedes proponen esto, ¿verdad? La institución digamos, se va a volver loca porque al final de cuentas son productos muy buenos, o sea, son resultados que tienen mucho impacto, ¿verdad? Por ejemplo, nuevamente a lo que estábamos hablando anteriormente, una municipalidad que no tiene su catastro, digamos, espacializado, y está perdiendo mucho dinero en lo que es pago de impuestos, ¿verdad? No puede aplicar controles adecuadamente. Entonces, imagínense que ustedes lleguen con un proyecto de este tipo a una municipalidad y que ustedes les digan, no, nosotros organizamos la información, vamos a hacer un catastro, vamos a ubicar sobre cada catastro de manera que usted le dé clic y vea el plano y que incluso lo relacionamos con ay, se me olvidó el nombre de este sistemita. Hay un sistemita que regalaba el IFAM hace mucho tiempo. Se me fue el nombre, ¿verdad? Es un sistema viejísimo. Pero bueno, ahí, digamos, vamos a integrar esa información que tiene la parte de pagos, ¿verdad? Entonces, imagínense que ustedes lleguen a proponer eso y ustedes quedan como los grandes, ¿verdad?
Y muy probablemente lo que les va a decir la institución es, bueno, está para mañana, lo ocupo para ayer, pero estoy perdiendo plata. Entonces, es lo normal. O sea, los proyectos de este tipo em, no pueden esperar mucho tiempo, ¿verdad? O sea, no podemos pasar diciendo, bueno, vamos a tener el sistema de información geográfica en 3 años, ¿verdad? Porque realmente Mm, no, ¿verdad? Hay que tratar de reducir los tiempos. Entonces, trabajar sobre el esquema relacional nos ayuda a ir más directamente al grano. Nos saltamos el modelo entidad-relación y caemos directamente a este segundo para producir más rápido. Y por ejemplo, si ustedes llevan algún día algún curso de Esri, que por ejemplo ellos tienen uno que se llama Construyendo Databases, van a ver que Esri pasa directo al esquema relacional. O sea, el curso es directo al esquema relacional y vamos a representar una database o sea, en el modelo relacional directamente, pensando pues por eso mismo, ¿verdad? De que tiempo es igual a dinero y tenemos que movernos lo más rápido. Entonces, por acá, creo que, si no ahorita lo busco, si está por acá, déjenme ver, acá está. Entonces, la propuesta, digamos que está acá, que vimos hace un momento, una es todas estas fases que están acá, ¿verdad? Esa era la primera. Entonces se hacen los requerimientos, se hace el diseño conceptual, se hace el diseño lógico y después se pasa al diseño físico. La propuesta que, digamos, más comercialmente se trabaja es tome la especificación de requerimientos y pase directo al diseño lógico. Es decir, sáltese el diseño conceptual. Como les digo, es por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Y digamos, la particularidad que tiene es que implica que seamos más expertos. O sea, eso para el diseñador, digamos, implica que tiene que tener un nivel mayor de experticia, ¿verdad? O sea, tiene que tener un poco más de práctica para pasar directo al diseño lógico. Ok, vuelvo atrás. Listo. Entonces, el diseño de la base de datos es un proceso evolutivo, ¿verdad? O sea, es un proceso que va a ir evolucionando, ¿verdad? Que va a ir iniciando con una idea y va a ir creciendo y creciendo y creciendo, ¿verdad? Donde normalmente iniciamos con el diseño conceptual de la base de datos, ¿verdad? Que es el modelo entidad-relación, ¿verdad? Donde vamos a ver representado el mundo real a muy alto nivel. Entonces, en un muy alto nivel vamos a ver cómo se representa el mundo real, ¿verdad? Luego, el producto final acá es un modelo que es totalmente independiente de hardware y software, ¿verdad? Donde vamos a tener las características del mundo real que son relevantes de las que no son, ¿verdad? Entonces vamos a tener esos objetos propiamente acá con sus características que realmente nos interesen modelar, que nos interese conocer, ¿verdad? Otro que tenemos por acá también es que el modelo conceptual de una base de datos puede ser descrito por diagramas, descripciones verbales o una combinación de ambos, tal como se muestra acá. Entonces, esto ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Donde tenemos entidades que se relacionan entre sí, que tienen atributos. Digamos que esto es el modelo entidad-relación que hemos venido trabajando. La entidad como tal, ¿verdad? Tenemos que saber que tiene dos elementos particulares en ese proceso de diseño. Una es los atributos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una entidad de pozo, calle y parcela, un atributo que tiene el pozo es su tipo, un atributo que tiene calle es nombre y un atributo que tiene parcela es su identificador. Sin embargo, cada entidad tiene un componente espacial. Ese componente espacial puede ser un punto, una línea o un polígono, ¿verdad? Entonces, estas son la forma en que nosotros gráficamente vamos a poder representar nuestras entidades, ¿ok? Importantísimo, como les menciono, digamos, una técnica, digamos, de la parte de modelaje es que si ustedes tienen en una tabla posibilidad de que hayan dos geometrías, ¿a qué me refiero yo con eso? O tres geometrías. Por ejemplo, una tabla que tiene información de provincia, de cantón y de distrito, si ustedes se dan cuenta, la provincia del cantón es una. La provincia de, perdón. Em, el contorno o la geometría, perdón, la geometría de la provincia es una. La geometría del cantón es otra y la geometría del distrito son otras. ¿Ok? Entonces, ustedes se dan cuenta,
una tabla que tiene información de los tres debería tener tres geometrías y una tabla como tal, una entidad solo puede tener un tipo de geometría. Entonces ahí, cuando tenemos ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que tenemos una entidad que tiene que tiene posibilidad de tener varias geometrías, entonces ya ahí lo primero que tenemos que pensar es realmente, ¿es una entidad lo que tengo ahí o son tres? Entonces ya ahí es como sentarse a valorar un poquito, ¿verdad? Entonces es como una técnica. Por cada entidad, si ustedes pueden distinguir una única geometría que puede ir ahí, digamos, ya ustedes saben que van bien. Si en una tabla ustedes dicen, mira, es que aquí estos cantones con información de ríos, como que tenés dos entidades mezcladas. Entonces hay que tomar en cuenta esa parte y tener mucho, mucho cuidado. Luego, igual dentro de la parte de diseño, entonces aquí estamos hablando del esquema lógico, ¿verdad? Que en este caso es el modelo relacional. Entonces, el modelo relacional era que aplicábamos aquellas reglas que vimos hace 15 días y entonces empezábamos a mapear tablas y cómo esas tablas se relacionaban entre sí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos entre propietario y propietario, digamos, perdón, entre parcela y propietario, una relación entre ellos a través del campo de ownership. ¿Ok? Y bueno, eso es básicamente aplicando las reglas que vimos hoy hace 15 días, ¿verdad? Por último, ¿verdad? Ya es lo que cae propiamente en el diseño físico, ¿verdad? El diseño físico fue lo que ustedes hicieron en la última clase, donde propiamente tomaron un shape y lo subieron directamente. Entonces, ya cuando usted ve, por ejemplo, en el Postgres, en este caso, en el pgadmin, mire, esta es la tabla, estos son los atributos, estos son las columnas, etcétera, etcétera, ya estamos en la parte física. ¿Por qué? Porque esto es muy particular de la DMS que trabajemos. No es lo mismo, por ejemplo, la forma en que lo representamos en Postgres, ¿verdad? Utilizando PostGIS, que como se va a ver sobre un Oracle Spatial, ¿verdad? O como se va a ver en un SQL Server utilizando sus componentes de Spatial también. Entonces varía, ya es diferente. Los tipos de datos, es diferente bueno, los tipos de datos y los diferentes elementos que lo conforman por acá. ¿Ok? Entonces el diseño físico ya es propiamente como físicamente se ve. ¿Ok? Y entonces esto era un ejemplo, ¿verdad? De, por ejemplo, un diseño físico. Aquí está como en modo tablita, ¿verdad? Que nos dice, vea, acá tenemos el atributo, nombre del atributo, su tipo, char, num, etcétera, etcétera. Si ustedes, por ejemplo, abrían las tablas desde el pgadmin, se iban a dar cuenta que algunas dicen varchar, otras dicen, digamos, geometry, otra dice int, ¿verdad? Entonces, ahí ya eso es muy propio, digamos, del motor. Tamaños, ¿verdad? Aquí me indica tamaños. Si es opcional o si es obligatoria. Si es único o si no es único. Si está indexado o no está indexado, ¿verdad? Entonces ya eso es como muy, muy propio de cómo el motor interpreta esa parte. Igual, ¿verdad? Aquí estamos sobre una representación. Vean que ya aquí es como más de texto. Entonces me dice que es el campo localización, que es el campo área, que es el campo parcel ID. Inclusive se nos colocan algunos datos de volumen inicial, de crecimiento por año, etcétera, etcétera. Entonces ya ahí es como más a nivel físico. Y entonces aquí lo que tenemos es el proceso como tal en un pequeño gráfico, donde tenemos la especificación de requerimientos, ¿verdad? Que fue de lo primero que nosotros vimos, donde está el diseño conceptual, ¿verdad? Que es el modelo entidad-relación, ¿verdad? Esa primera abstracción del mundo real. El diseño lógico, ¿verdad? Que ya es ese primer mapeo como para ir descubriendo las tablas que son necesarias. Y el diseño físico, que fue lo que ustedes, digamos, trabajaron propiamente en la última clase, viendo ya las tablas que estaban ahí, pues, involucradas. Entonces, eso es básicamente como para que nos ubiquemos en el contexto y veamos de todo el proceso como una sola unidad.
Ahora, vamos a empezar a hablar un poco, digamos, de los problemas de diseño que usualmente existen. Los problemas de diseño, ¿verdad? Se debe a que estamos tratando de colocar varias entidades en una sola, ¿verdad? Es que el caso típico, por ejemplo, de ustedes, digamos, cuando importaron la división política administrativa, ustedes vieron, por ejemplo, que la capa de distritos tiene información de cantones y tiene información de provincias, ¿verdad? Además de una serie de datos estadísticos, ¿verdad? Que es como temas de población, etcétera, etcétera. Si ustedes, por ejemplo, revisan la del SNIT es lo misma, es prácticamente la misma, con la diferencia de que no tiene la información de población, pero sí tiene, digamos, la capa de distritos, por ejemplo, del SNIT, tiene esa misma situación. O sea, tiene la información de cantones y provincias. ¿Cuál es propiamente el problema que está acá? Ok, uno, tenemos redundancia de información. Entonces, aquí tenemos una tabla, digamos, sencilla, pero si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el nombre de ciudades duplicadas. Entonces, vean, Madrid, 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 Valencia, Valencia, Alicante, ¿verdad? Entonces, se está repitiendo la ciudad, ¿verdad? Inclusive vean que también se repite la distancia. Vean que la distancia de Madrid está establecida a 400. Aquí también y aquí también. Entonces, tenemos la información duplicada varias veces. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un cambio, que Madrid ya no se va a llamar Madrid, ahora se va a llamar, no sé, Madrid con Z. Y ustedes podrían decir, ¿qué tanto cambia un nombre de una ciudad? ¿Verdad? O sea, realmente los nombres de las ciudades no cambian. Sin embargo, yo les digo, vamos al contexto de Costa Rica, ¿ok? Aguirre y Quepos. Aguirre hace poco dejó de existir como cantón. Estamos hablando que eso fue en el 2015 y ya pasó a ser Quepos en sí, como en 2015, 2016 por ahí. Entonces, ahí vimos un cambio, ¿verdad? Eso fue un proyecto de la Asamblea Legislativa que, como tal, la gente de Quepos no se sentía eh, como Aguirre, ¿verdad? Sino se sentían como Quepos, ¿verdad? Esto sucedió, un proyecto de ley, la Asamblea lo aprobó y listo. Entonces se cambió el nombre. Ahora, veamos el otro contexto también. Este es más reciente. Valverde Vega, Sarchi. Sarchi cambió de nombre, bueno, Valverde Vega cambió de nombre a Sarchi en el 2019-18, si no me recuerdo, igual, por el mismo decreto. Bueno, igual, de la misma forma, por un mismo decreto como se aplicó con Quepos. Río Cuarto. Río Cuarto se convierte, pasa de ser distrito a cantón, ¿verdad? Hace poco. Y tuvo en estas últimas elecciones municipales, tuvo sí, su primera alcaldía propiamente, ya como propiamente como cantón y no como distrito. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que los datos sí cambian, ¿verdad? Entonces ustedes, no, es que ya Madrid no va a cambiar. Mm, les digo, bueno, revisemos el país de nosotros, a ver. Entonces, si ustedes, ¿qué es el problema en particular ahí? Que si ustedes se dan cuenta, yo tengo que venir a cambiar acá. Si ya Madrid cambia de nombre, tengo que cambiarlo 3 veces, ¿verdad? Que es lo mismo que pasaría, por ejemplo, con Quepos y Aguirre. O sea, Quepos, si no me equivoco, maneja 3 distritos. Debería ir a cambiar digamos, 3 lineecitas. Tendría que ir a cambiar Aguirre por Quepos. Y bueno, uno podría decir, bueno, no es nada, son 3, pero si fuera más, si fueran 50. Yo sé que aquí no hay tantos distritos, ¿verdad? O sea, no hay un cantón que tenga 50, pero por ejemplo, en un contexto mayor, entonces sí podría ser. Entonces, digamos que eso, digamos, esas modificaciones, ¿verdad? Se nos tornan pesadas por el tema de duplicación, ¿verdad? Y eso se nos presta también, por ejemplo, para hacer inconsistencias. ¿Qué pasa si la distancia de Madrid que está marcada aquí no es 400, sino es 300? ¿Ok? Y necesitamos hacer el cambio. Entonces yo vengo acá y lo cambio, 300, Madrid 300, esta es la distancia, Madrid 300. Y empecé a pasar por o sea, por la tabla
y no vi este. Y lo dejé 400. Y seguí bajando. Voy a quedar con un Madrid que dice que la distancia es 400 y 2 Madrid o más que dice que es 300. Entonces, ya desde ahí tenemos el problema que por ese pequeño error, ¿verdad? De que una persona pasó muy rápido y no hizo esa actualización bien, quedó información inconsistente. Entonces, por un lado me dice 400 y por otro lado me dice 300. Entonces, el día de mañana, ¿cuál es la distancia? ¿300 o 400? ¿A quién le hago caso? A la mayoría. Y será correcto lo que, digamos, si la mayoría dice que es 300. Y si no hay mayoría, si está distribuido, si está mitad y mitad. La mitad dice de Madrid fueron 400 y la mitad fueron 300 porque el digitador, la persona que le estaba dando mantenimiento a la capa no era muy diestra y no se le fue uno, sino que se le fue la mitad porque es como medio especial él, ¿verdad? Y dejó su trabajo a medias, porque hay digitadores, hay gente que es terrible digitalizando, ¿verdad? Entonces, los datos quedan inconsistentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando tenemos la duplicación con temas de modificaciones. Las modificaciones se tornan más pesadas. Seguimos viendo más anomalías. Por ejemplo, hay anomalías con la inserción, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo necesito registrar, digamos, en este caso, yo necesito registrar una nueva ciudad, pero no hay pedidos? O sea, ¿cómo hago? ¿Verdad? Porque aquí, si ustedes se dan cuenta, todas las ciudades que están acá metidas es porque hay pedidos. Pero si, digamos, yo utilizo esta entidad para que me lleve el control de em, pedidos y me lleve el control de ciudades, ¿verdad? Si yo necesito meter una, ¿qué hago aquí? Que le meto nulos, lo dejo en blanco. Y si lo dejo en blanco y trato o lo pongo con cero, pero si a la hora de la hora, digamos, les pido, bueno, vamos a meter una ciudad nueva acá, ¿ok? Porque esta es mi tabla de ciudades también. Entonces, vamos a meter, digamos, Barcelona, que no está acá. Y le ponemos la distancia, que son 500. Y como no han habido ventas, porque es una nueva expansión que vamos a realizar, vamos a dejarlo todo en blanco, ¿ok? Vamos que decimos eso. Y llegan y me dicen, necesito saber todas las ventas que se generaron, que se han generado hasta el momento. Y vamos a contar el registro o el regloncito de Barcelona también. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se alteró los datos. Entonces me va a tirar una venta más. ¿Por qué? Porque hay un reglón aquí más que está esperando a llenarse. Entonces, si vamos al contexto, ¿verdad? Bueno, qué raro, el sistema dice que tiene 7 ventas, pero yo solo veo 6 órdenes físicas que se imprimieron. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, eso es otro problema que se puede dar. Otro que se puede dar es con el borrado, ¿verdad? Si, por ejemplo, se me ocurre borrar, vamos a ver, necesito borrar las ventas de, vamos a ver si aquí hay alguno con uno. No, Madrid tiene varios. Valencia también. Alicante tiene 2. Bueno, digamos que necesito deshacerme de la orden A1 y A3, ¿verdad? Porque fueron órdenes que la gente no las quiso al final, ¿verdad? Entonces necesito anularlas, ¿verdad? Necesito sacarlas del todo, necesito borrarlas. Si ustedes quitan esta que está acá de A1 y quitan esta de A3, perdieron la información relacionada a Alicante. Es decir, ya no saben que la distancia es 80, digamos, kilómetros, por decir algo. No son 80 kilómetros. Se perdió la información. Entonces, dependiendo de los borrados que ustedes tengan que hacer, cuando ustedes tengan entidades mixtas, digamos así, entidades que deberían ser separadas y las mezclaron como una sola, los borrados, ¿verdad? Van a ser problemáticos porque van a implicar borrar información de otra tabla. Entonces, yo sé que en primera instancia uno podría verse muy tentado a tener una super tabla donde esté todo, ¿verdad? Y esa es mi base de datos, una tabla donde está todo. Sin embargo, yo lo que les digo es, ok, ya vimos este contexto que está acá de los problemas que se pueden dar. ¿Realmente vale la pena tenerlo así? Yo les diría que no. O sea, es mejor separar las tablas como hemos venido trabajando hasta el momento. Entonces, problemas, datos repetidos hasta decir basta, y eso me genera desperdicio de espacio y me genera
me complica la actualización. Un mal diseño me va a traer anomalías, ¿verdad? Como ya lo que ya mencionamos, o sea, datos inconsistencias, redundancia que no es necesaria e datos inconsistentes. Me va a llevar a problemas de que no voy a poder representar cierta información y me va a ocasionar pérdida de información. Entonces, esos son los problemas de un mal diseño, de tener una tabla que tiene unos 80 campos y ahí escribo todo, ¿verdad? Ahora, vamos al principio básico. Hechos distintos o entidades distintas se tienen que almacenar en objetos distintos. O sea, eso es un principio básico de diseño. O sea, cada elemento va por aparte y se separa por aparte. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos los pedidos. O sea, vemos que tenemos objetos de tipo pedidos. Tenemos información de artículos. Entonces, tenemos los artículos como tal y su precio. Tenemos las ciudades, registro de ciudades. Perdón, este es el registro de ciudades, este de aquí a la derecha. Tenemos las ciudades con su distancia, tenemos los artículos y tenemos los pedidos que me empiezan a amarrar a clientes. Por ejemplo, aquí tengo clientes y dónde están ubicados. Y tengo pedidos que me amarran artículos. Entonces, ¿ven qué diferencia? O sea, ya aquí tenemos 4 entidades. 4 entidades que sus datos están estructurados bien bonitos. Ahora, un asunto, digamos que muchas veces me dicen, es que yo necesito verlo todo. Eso es posible hacerlo. O sea, podemos hacer o sea, si nosotros tenemos los datos así separados, de esta forma, podemos mantenerlos de esta forma y entregarlos al usuario, sí, ¿verdad? Porque siempre es porque al usuario no le gusta verlo todo separado. No importa, no tiene por qué verlo separado. Lo vamos a ver junto. Eso lo vemos un poquito más adelante cuando estemos trabajando el tema de SQL, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros para pegar todas esas tablas para que se vean así? Pero nada más ocupo entonces que sepan que cuando ustedes van a modelar sus diferentes datos, ¿verdad? Tienen que manejarlo, digamos, en un contexto separado, partiendo de este principio básico. Hechos distintos se deben almacenar en objetos distintos. ¿Ok? Y eso nos lleva a lo que es la normalización. La normalización es ese proceso, ¿verdad? Ese proceso donde nosotros verificamos que no tengamos esto, ¿verdad? Una tabla con todo, sino que tengamos esto. Una tabla, bueno, varias tablas segregadas de información, ¿verdad? Donde tratamos de eliminar redundancia y dependencias incoherentes. Y cada uno de estos pasos que vamos a ir viendo se llaman formas normales. Entonces, las formas normales lo que nos buscan es descomponer, nos ayudan a descomponer esa información sin que haya pérdida de datos. Entonces, veamos por ejemplo acá. Tenemos información de empleados, tenemos el número de seguro de la persona o su ID, el nombre como tal, tenemos el puesto que tiene, tenemos el salario que tiene y los correos electrónicos. ¿Qué problemas vemos acá? Número 1, tenemos varios correos electrónicos en un solo campo. Entonces, por ejemplo, vean que Ana tiene 2 correos. Y entonces lo que se hizo fue meter los 2 correos separados por un punto y coma. Primer error. O sea, no podemos tener 2 datos metidos, forzados, dentro de dentro del mismo campo. Después, ¿qué otra cosa vemos? Esto tenemos que pensarlo como categorías de puestos, tipo en el sector público. En el sector público, si usted es administrativo en una misma institución, usted tiene pues su salario definido. Entonces, por ejemplo, las municipalidades, por dar un caso, tienen técnico 1, técnico 2, técnico 3, técnico 4, profesional 1, 2, 3 y 4. Entonces, si yo soy profesional 1, por decir algo, entonces profesional 1 gana 650,000 colones, por decir un número. Entonces, si yo me topo otro compañero que también es profesional 1, su salario base son 650,000 colones, ¿verdad? Eh, Aquí está pensado en ese mismo contexto. 2 personas que tienen el mismo puesto deberían ganar lo mismo porque tienen las mismas funciones, ¿verdad? Pensando, como les digo, sector público, en sector privado a veces pasa que una secretaria le cae bien al jefe y una gana $500,000 y la otra le cae mal, entonces gana 300,000, ¿verdad? Pero digamos, aquí que estamos en el contexto, pensándolo como una especie digamos, más estructuradito todo, entonces el mismo puesto genera el mismo salario. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos un problema porque estamos mezclando información de los puestos, del catálogo de puestos, que son estos 2 que están acá, con información de empleados.
Entonces aquí tenemos dos entidades que se están mezcladas, la entidad puesto de trabajo, la entidad empleado. Y tenemos la particularidad de que para los empleados, los emails es un atributo multivaluado, multivalor, y se están separando por punto y coma. Nuevamente, gran error. Entonces vamos a ir viendo. La primera forma normal, lo que me dice es, vea, vamos a trabajar como una especie de tabla como lo que tenemos acá. Esto se utiliza sobre todo como para revisar, ¿verdad? Como para que revisemos nuestro modelo. O sea, esto no viene a sustituir lo que hemos venido trabajando, ¿verdad? O sea, del modelo entidad-relación y ese proceso donde vamos distinguiendo entidades y toda la cuestión, sino que es como una alternativa, si quieren verlo así, para a partir de un pequeño Excel, por ejemplo, que yo tengo acá, o una pequeña tabla con datos, ir convirtiendo, ¿verdad? Como les digo, es como para hacer como una especie de comprobación, ¿verdad? Igualmente recordemos que muchas veces por cuestiones de presión, ¿verdad? Es como saltes el modelo entidad-relación, ¿verdad? Y vaya directo al relacional, entonces nos podría ser útil esto, ¿verdad? Si tenemos que omitir el modelo entidad-relación. Entonces, la primera forma normal lo que me dice es, vea, tome esa muestra de datos que usted tiene y tiene que asegurarse de que ninguna columna, digamos, tenga como dos valores. O sea, que lo que vimos acá de de Ana Díaz, que tiene dos valores, eso no. O sea, es mejor que, digamos, en este proceso, ¿verdad? Como este primer paso, es agarre y dele uno a cada uno. Entonces, cree una fila independiente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué fue lo que hice yo acá? Juan Pérez tenía dos correos electrónicos, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue dupliqué su información. ¿Ok? Y lo otro es que Ana Díaz tenía esa misma situación. Entonces, dupliqué su información. Entonces, para que esté en primera forma normal, significa que no puedo tener esto. O sea, no puedo tener 5 valores, 8 valores metidos en un mismo campo, ¿verdad? Ese es el primer paso. Primera forma. Entonces, ya está en primera forma normal. La segunda forma normal, lo que me dice es, vea, establezca que cada columna que no sea clave dependa respecto de una que sí lo sea. ¿Ok? Y a partir de ahí generemos claves independientes. Entonces, ¿qué es esa cosa? ¿Verdad? Juan Pérez. ¿Cuál es la clave de Juan Pérez? Esto, 111. ¿Cuál es la clave de José Sánchez? 222. ¿Cuál es la clave de Ana Díaz? 333. Ese es el campo que permite representar de forma única. ¿Cuál es la clave de salario? ¿Es Juan? No, ni tampoco es 1-1, es el puesto. O sea, donde se define aquí que el jefe de área va a ganar 3,000, digamos, dólares, porque realmente 3,000 colones como que nada que ver, que va a ganar 3,000 dólares, ¿verdad? Lo define el puesto. El puesto es el que te dice cuánto va a ganar. Entonces, este que está acá depende del puesto. Entonces, ustedes se dan cuenta, este también depende de aquí. El administrativo, este 1,500, depende del puesto. Entonces, esa es la segunda forma normal. ¿Ok? Entonces, acá separamos, iniciamos con una pequeña separación. Si lo pueden ver acá, de este. Ah, bueno, perdón, vamos por acá. Ok, aquí lo que hicimos fue, perdón, me estaba adelantando a la tercera forma normal. Sí, aquí me disculpan, les estaba explicando la tercera forma normal. La segunda forma normal, ¿verdad? Lo que me dice es que esto que tenemos propiamente acá, sepárelos de manera que no se dupliquen. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos a Juan Pérez, jefe de área, a José Sánchez y a Ana Díaz. Entonces, aquí los tenemos. Esta es la segunda forma normal. Separamos para evitar que se estén duplicando. Y aquí también separamos los correos. Y la tercera forma normal era lo que les decía hace un momento. Entonces, fíjese quién depende de cada quien y sepárelos. Entonces, la parte de los puestos, si ustedes se dan cuenta, ya aquí no está. Los puestos van separaditos en otra tabla, donde se muestra el valor. Y eso sería en tercera forma normal.
Entonces, vean, con esta parte de las formas normales sí les voy a ser honestos, ¿verdad? Realmente esto es un proceso como muy automático, ¿verdad? Que ya uno va haciendo con tal de ir separando los datos. Entonces, realmente ver una tabla y decir, esto está en primera forma, segunda forma, tercera forma, realmente como que no, ¿verdad? Aquí, o sea, se puede hacer desde una perspectiva muy académica y está bien. Sin embargo, tenemos que verlo nosotros como un proceso que revisen, digamos, monten sus datos, ¿verdad? Monten un conjunto de datos de cómo quedaría esa tabla y empiecen a separarlo, ¿verdad? Eso, digamos, es más que todo el objetivo, ¿ok? Y esto sería la tercera forma normal. Ahora, eso como les mencioné es como parte de, digamos, del tema de normalización y con lo cual pues nosotros vamos a poder ir, ¿qué podemos decirlo? Como corroborando, ¿verdad? De que no nos pase esto que está acá. ¿Ok? Es como una forma, así como siga este proceso que está acá para ir separando la información. Ahora, dentro de la parte de buenas prácticas, ¿ok? Cuando nosotros vamos a trabajar con una base de datos, ¿verdad? Vamos a empezar con toda esta parte de diseño. Una buena práctica que nosotros podemos tener es establecer estándares de codificación, ¿ok? Esos estándares de codificación lo que nos dicen es buenas prácticas que nosotros deberíamos aplicar. Esas prácticas nos van a ayudar a facilitar la comunicación del equipo, nos van a ayudar a aplicar convenciones, digamos, que permitan una mayor legibilidad y nos van a hacer el mantenimiento más sencillo. Entonces, vean, por ejemplo, acá. Acá vemos, por ejemplo, la práctica que se utiliza es los nombres de tablas están con mayúsculas. La primera letra es con mayúscula y todo el resto son con minúsculas. Los nombres de campos tienen, están en minúscula la primera letra y conforme se van haciendo, se van integrando con otros, se coloca la siguiente en mayúscula. ¿Okay? Eso es, por ejemplo, un estándar. Eso nos ayuda a, pues, a una mayor facilidad del equipo. ¿Verdad? Porque si no, lo que podría pasar es que una gente le ponga a los nombres de las entidades en mayúscula, otros le pongan en minúscula, etcétera, etcétera. Y eso realmente torna la lectura un poco difícil, ¿verdad? Ahora, los pasos para crear una base de datos, ¿ok? Entonces, vamos a ir repasando. Entonces, número uno, modelado de requerimientos del usuario, ¿verdad? Entonces, ustedes van a realizar las entrevistas, encuestas, grupos focales, lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Con los usuarios, para empezar a obtener información. Van a sumergirse en el negocio, ¿verdad? Entender qué es lo que hace el negocio. Si ustedes no entienden en el negocio en que se están metiendo, no van a poder modelar su realidad. O sea, si ustedes, por ejemplo, están trabajando en acueductos y alcantarillados y no entienden cuáles son las cosas que hace acueductos y alcantarillados, no van a poder generar ningún modelo de datos para ellos, ¿verdad? Y piensen siempre en, bueno, qué es lo que se necesita actualmente y cuáles son las necesidades futuras. O sea, hoy necesito esto, pero en unos años voy a necesitar otras cuestiones. Entonces, vayan previendo eso. Después, otra, realizar un inventario de capas temáticas. O sea, revisen qué son la información que existe. Muchas veces no hay que reinventar el agua tibia. O sea, vean qué es lo que tiene la organización, qué tipos de datos tiene, ¿verdad? Céntrense en, bueno, en ver la representación, ¿verdad? Punto, línea, polígono, si es vectorial, la escala, el sistema de coordenadas, la fuente y quién es el responsable de esa capa. Proponga el diseño de la base de datos con todo lo que hemos venido aprendiendo hasta el momento. O sea, empieza a desarrollar el modelo, las relaciones, ¿verdad? Si hay algún tipo, digamos, de restricción, ¿verdad? Que puede existir. De manera que los datos coincidan con lo que va a ser mapeado. Muchas veces eso es uno de los errores más grandes que se cometen, ¿verdad? Hay muchos modelos, sobre todo, por ejemplo, Esri tiene modelos
disponibles para que las organizaciones los utilicen para gas, los utilicen para electricidad, los utilicen, por ejemplo, em, para el tema, digamos, de agua, digámoslo así. Sin embargo, o sea, eso es un modelo que no refleja una realidad de nuestro país, o sea, es una realidad de Estados Unidos, ¿verdad? Y muchas veces eso no coincide, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros pecamos por tratar de implementar modelos que, digamos, que Esri propone, ¿verdad? Porque Esri a veces sale con cosas muy particulares, ¿verdad? Que son buenos para el análisis, se pueden revisar, se pueden validar, se puede ver qué se sirve o no, pero no pretendan que, por ejemplo, esos modelos realmente representen nuestra realidad, porque nuestra realidad es muy diferente a la que se vive en Estados Unidos. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que ustedes siempre con el levantamiento de las capas que hicieron, validen pues, que la estructura coincide, ¿verdad? O sea, que realmente lo que ustedes están proponiendo coincide con lo que la organización está trabajando y que no hagamos lo contrario de forzar a la organización a que calce con un modelo que ni para arriba ni para abajo, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. Implemente, revise y refine su diseño. Entonces, si ustedes ya pasaron por todas las etapas, ¿verdad? Móntense en una tablita, digamos en el Excel como el que hicimos ahora, empiecenlo a llenar, ¿verdad? Entonces, si ustedes en su modelo dicen, bueno, esta es la entidad, ¿qué podemos decir? Contribuyente y tiene estas características, pues pongamos unos 5 contribuyentes para ver qué puede pasar, para que verifiquemos que no tenemos esto que está acá, perdón, esto que está acá, que tenemos puestos duplicados, que esto era otra entidad y que tenemos estos datos y apliquen las formas normales, vayan viendo, o sea, revisen, así que a simple ojo se puede dar cuenta uno de los problemas que tiene. O sea, separe esto como una entidad, separe los puestos como otra entidad y las personas como otra entidad. Entonces, hagan eso. O sea, ya terminaron el modelo, llegaron al modelo relacional, perdón, sí, al modelo relacional, ya están en él. Y revisen la propuesta de tabla, llénenla y aplíquenla en las formas normales a ver si todo está bien. Y luego, el último paso es diseñe el flujo para levantar y mantener los datos para la capa. ¿Ok? Considerando exactitud, control de accesos y metadatos, de manera que se cumplan con las políticas internas de la organización. Entonces, revisemos la forma en que nuestro equipo va a trabajar con esos datos, ¿verdad? O sea, cuál va a ser la forma, cuál debería ser esa forma particular, esa forma correcta, ¿verdad? Entonces, dentro de los principios de diseño, y repasando nuevamente, tenemos que reflejar la estructura del problema en el mundo real. O sea, el problema que tenemos en el mundo real tenemos que reflejarlo en nuestra base de datos. Si nuestra base de datos no refleja el problema del mundo real, esa base de datos está mal, ¿verdad? Puede ser que las entidades se encontraron bien, perfectas, ¿verdad? Las relaciones todo bien, pero si no refleja el problema como tal, o sea, tienen un problema con la propuesta que ustedes están haciendo. Entonces, ese es un principio básico. Otro, ser capaz de representar todos los datos esperados, incluso a través del paso del tiempo, ¿verdad? Yo sé que es muy difícil, ¿verdad? Sobre todo, digamos, prever, digamos, a futuro, pero si hay uno de los grandes problemas que ha tenido Costa Rica y que está viviendo hoy por hoy es que nadie piensa a futuro. Todo es a hoy, a apagar un incendio, a apagar una necesidad. Nadie piensa en cómo va a ser esta cosa en 5 años, ¿verdad? Y bueno, ya eso lo estamos viendo con toda la parte vial. O sea, con toda la parte vial, ustedes se están dando cuenta que, o sea, no, ya como está la cuestión, es prácticamente imposible crecer en ciertas secciones. En ciertos bloques del país no se puede crecer, ¿verdad? O sea, no se puede crecer en el sentido de que no se puede mejorar el tráfico vial, no se pueden ampliar las carreteras, o sea, ya es prácticamente imposible. Entonces, como les mencioné, yo sé que es muy difícil prever a futuro, pero proyecten, digamos, y piensen en, bueno, en esta base de datos, en unos años, ¿verdad? ¿Qué podría pasar con esto o esto o esto? Entonces, siempre piensen, ¿verdad? En cómo se van a representar esos datos espaciales, ¿verdad? O esos datos que ustedes van a esperar a través del tiempo. Otro es evitar el almacenamiento de información redundante, ¿ok? También vamos a deberíamos, un principio de diseño es proporcionar un acceso eficaz a los datos, o sea, poder ingresar, o sea, acceder de forma eficiente.
a los datos, ¿verdad? Perdón, de forma eficaz. Otra que tenemos es mantener la integridad de los datos a lo largo del tiempo. O sea, nosotros necesitamos asegurar que esto lo empiece a usar la gente y que hayan una N cantidad de información, perdón, una N cantidad de personas trabajando sobre la información y que la información no se vaya a corromper, digamos, a través del tiempo. Y también hay que ser claro, coherente, tiene que ser, digamos, dentro de los principios se tiene que ser claro, coherente y de fácil comprensión. Y entonces aquí tenemos el ciclo de vida de una base de datos, donde tenemos el estudio inicial que tiene los requerimientos, ¿verdad? Tenemos el diseño de la base de datos, ¿verdad? Que ahí estaríamos hablando de diseño conceptual, del diseño relacional y del diseño, perdón, diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico, ¿verdad? Que estarían ahí, estos tres. Luego viene el proceso de implementación y carga. O sea, ¿qué es básicamente esta parte de implementación y carga? Ya es implementar, como ustedes hicieron en la última clase, que implementaron en su proceso y cargaron datos. Luego, el tema de evaluación y pruebas. Entonces, tiremos esta cosa con un pequeño grupo de usuarios. O sea, pidámosle a 3, 4 personas que nos ayuden a evaluar y a probar que la solución pues funciona bien. Operacionalización. Ok, ya lo probamos en en ese pequeño grupito de personas. Extendámoslo, ¿verdad? Todo, digamos, a toda la organización. Pongamos que la organización completa empiece a trabajar. Y mantenimiento y monitoreo. O sea, démosle mantenimiento a esa base de datos y monitoreemos cómo se comporta a través del tiempo. Seguimos viendo, por ejemplo, en esta parte actividades. Entonces, en el estudio inicial, análisis de necesidades del negocio. O sea, siéntense, apliquen entrevistas, em, busquen requerimientos, traten de determinar problemas y restricciones que en particular existan. Definan metas y objetivos, o sea, qué es lo que queremos lograr con ese proyecto propiamente y definan alcance y estándares de rendimiento. Entonces, esa es la fase inicial. Luego, el diseño de la base de datos, ¿verdad? El diseño de la base de datos, lo que hemos venido trabajando en la gran parte del curso. El modelo conceptual de la base de datos, selección del hardware y software, ¿verdad? Esta parte es, con el tema, digamos, de sí que toma como un peso mayor, ¿verdad? Porque realmente no es lo mismo trabajar en ArcGIS que trabajar en QGIS, ¿verdad? QGIS se basa en todos los estándares que están establecidos, digamos, en el sentido de la OGC, ¿verdad? Digamos, QGIS es un software que cumple con muchos estándares que están, ArcGIS no. ArcGIS trabaja con lo que ellos le dan la regalada gana, es un producto que está muy hecho a lo que Esri le funciona, ¿verdad? Y lo que Esri considera que es lo correcto. Entonces, realmente, o sea, diseñar una base de datos en QGIS a nivel físico, ¿verdad? Que es cuando ya estamos hablando de propiamente el software en el que estamos, sí nos puede variar mucho, ¿verdad? Entonces es importante esa selección de software, ¿verdad? Y de hardware. Tenemos también lo que es el modelo lógico de la base de datos, ¿verdad? Que eso fue lo que vimos hace 15 días. Y el modelo físico, ¿verdad? Que el modelo físico que trabajamos fue hace 8 días y lo trabajamos en QGIS, ¿verdad? En QGIS con Postgres. Y ahí vimos cómo se representaba. Entonces, esto es lo que incluye este diseño de la base de datos. Implementación y carga, ¿verdad? Entonces ya esto, digamos, se escapa del curso, ¿verdad? Porque realmente el curso está muy enfocado en el modelamiento del dato, no tanto en su operación, ¿verdad? Y tampoco tenemos pues las condiciones para trabajar, digamos, esta parte, pero aquí hablamos de, bueno, instalación de hardware y software, ¿verdad? Entonces, si vamos a trabajar con software libre, entonces, bueno, la instalación de todos los componentes del software libre, o si estamos hablando de hardware, qué hardware se va a utilizar, cuáles van a ser las computadoras, eso va a hacer que un Amazon Web Service, un
Azure con sus cuestiones de servidores en la nube, o más bien son servidores locales, o qué es propiamente, o sea, el hardware, o sea, el equipo que nosotros vamos a instalar esa cosa. Ahora, en el tema SIC se vuelve más complicado. Hay personas que están en campo recolectando información. Ok, ¿qué tipo de hardware es? Es o sea, es un GPS, ¿verdad? Y si es un GPS, bueno, ¿qué tipo de GPS es? O por ejemplo, es una colectora, digamos, de más potencia, ¿verdad? Que se puede conectar con bases de datos, o es una tableta, o qué es eso, digamos así, ese hardware en particular. Entonces, con SIC está, además, digamos, de la complejidad que siempre existe en informática, ¿verdad? Es definir, bueno, dónde, o sea, cuáles van a ser las características de ese equipo donde se va a almacenar. También tenemos de que hay mucho periférico, ¿verdad? Como por ejemplo los dispositivos en campo para estar levantando información. Tenemos también la creación de la estructura de datos, ¿verdad? Entonces ya genere propiamente esa estructura en particular, carga de datos, o sea, carguen la información, ¿verdad? Este proceso es pesado como el solo, ¿verdad? Porque realmente, o sea, todo lo que es carga de datos y conversión de datos es muy, 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 muy pesado, ¿verdad? Sobre todo porque todo el mundo, si no hay estándares de cómo la gente trabaja como le da la gana. Entonces, a la hora de tratar de estandarizar, es un proceso que se puede volver cansado y tedioso, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. Evaluación y pruebas. ¿Qué hacemos ahí? Evaluamos la base de datos como tal, ¿verdad? Que cómo se ha estado comportando, y las aplicaciones, si es que las hubieran. Recuerden que casi un hecho de que si hay una base de datos espacial, hay un visor que viene en camino. Entonces, si ya hay una base de datos, es cuestión de tiempo para que les estén pidiendo las aplicaciones. Está dentro del tema de operacionalización, ¿verdad? Que es ya la puesta en marcha. Póngala a correr y entrena a sus usuarios. Okay, sus personas no, digamos que están ahí, no son expertas, no conocen, van a aprender, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que puede saber muchísimo de QGIS y excelente, o de ArcGIS, y hay otros que no saben nada, ¿verdad? Por ejemplo, en una municipalidad, bueno, la plataforma de servicios no sabe absolutamente nada. Ellos ocupan un visor, bueno, capacitémoslos en el uso del visor. La gente de catastro, y la gente de catastro, uno pensaría, bueno, debería saber digitalizar. Y la verdad es que, o sea, hay muchos geógrafos que no saben. O sea, usted les pone, digamos, a utilizar el programa, y su enfoque ha sido como más en otras áreas, ¿verdad? Y en el tema, digamos, del software SIC, pues no, ¿verdad? Entonces, muchas veces uno piensa que por ser geógrafo debería saber digitalizar, y la verdad es que dentro de la misma geografía hay muchas especialidades, y el SIC no necesariamente es una de esas. Entonces, puede ser que ocupe capacitación, conoce cómo de la geografía, pero no sabe cómo utilizar el software, ¿verdad? Y está bien, si usted no sabe, pues necesita un entrenamiento, ¿verdad? Entonces hay que pensar en eso, ¿verdad? Que hay usuarios que van a necesitar que les ayudemos y los capacitemos. Y la otra parte es el mantenimiento y monitoreo, ¿verdad? Que entonces esta parte es, bueno, revise el hardware, revise el software, no porque esté instalado ahí significa que ya se acabó. O sea, por ejemplo, el software se daña, perdón, el hardware se daña. O sea, yo tengo hoy una computadora, puede ser que se dañe, ¿verdad? Puede ser que el servidor en el que está se dañó, se volvió obsoleto en cuestión de 5 años ya, digamos, está con tecnología vieja, se come los recursos, ¿verdad? O sea, tiene tanta capacidad y ya llega a su tope, entonces hay que estarle dando mantenimiento, y la misma cuestión el software, ¿verdad? Vean, por ejemplo, QGIS cómo ha ido evolucionando, o sea, la evolución que está teniendo QGIS ahorita está en 3.12, ¿verdad? Y ahí sigue, ¿verdad? Pero ya hace que estábamos hablando de QGIS 2, ¿verdad? Que era como lo que estaba ahí. Lo mismo con ArcGIS. Vean, por ejemplo, el tema con ArcGIS, su versión normal, que ahorita está en 17, creo, por ahí, o creo que hay una versión más nueva, pero igual, no, 17 está. Pero si ustedes se dan cuenta, o sea, Esri hace que estaba en su versión 9, ¿verdad? O sea, fue hace poco. Y bueno, veámoslo también con la salida del ArcGIS Pro. O sea,
El ArcGIS Pro, un invento rarísimo que sacó Esri para consumir créditos, ¿verdad? Para que todos estemos pagando su modelo prepago para hacer cosas, ¿verdad? Que yo todavía es un modelo que no proceso, que no lo trago todavía bien esa propuesta que hace Esri, pero ahí viene. O sea, Esri le apostó a puntos, a créditos, a que consuma, ¿verdad? ¿Y qué hace uno? O sea, ¿qué puede hacer uno? Decir no, y si la organización escogió que quiere irse con Esri y le sobra la plata para ir con Esri, pues es la función de nosotros darle el máximo aprovechamiento a ese licenciamiento y el software cambia, el software evoluciona, ¿verdad? Y pues nuestras propuestas también. Entonces ustedes no pueden pretender que la base de datos que está hoy, que ustedes van a hacer hoy, en 5 años, ¿verdad? Esté igual, ¿verdad? Porque el software y el hardware cambian, ¿verdad? Otro tema que tenemos por acá es replicación y respaldos de la base de datos. ¿Verdad? Entiéndase replicación por múltiples copias, digamos, de la base de datos en diferentes puntos. Si ustedes piensan, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el ICE está en todo el país, ¿verdad? Entonces, muy probablemente, si se ocupa tener una base de datos centralizada, va a tener que replicarse en ciertos puntos, porque, por ejemplo, sabemos que hay oficinas o hay lugares, por ejemplo, en Limón, por dar, es lo primero que se me ocurre, que no van a tener una buena conectividad a Internet, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en replicar. Y respaldo de base de datos es generar copias, ¿verdad? Lo que ustedes hicieron al final del laboratorio, perdón, de la última clase, ¿verdad? Que tenían que hacer un respaldo de la base de datos, es decir, hacer una copia. Eso es súper importante porque mm, no porque esté en un servidor, ¿verdad? Significa que no pueda pasar algo mal. O sea, un servidor es igual que una computadora normal, se puede dañar. Digamos que bajo sus condiciones normales y lo que se establece, digamos, en su infraestructura, pues es más difícil, ¿verdad? Que, por ejemplo, una computadora de escritorio, pero que se puede dañar el servidor, se puede dañar, ¿verdad? Nadie está exento de eso. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay que estar haciendo respaldo de la información, porque si el equipo en el que está se muere, chao a toda la información. Y todo el tema de entrenamiento de los usuarios, ¿verdad? Eso también hay que estarlo haciendo en mantenimiento y monitoreo. O sea, tenemos que saber que igual el software evoluciona, se van agregando más cosas, se van mejorando más cosas, tanto en software libre como en software comercial. Entonces, es importante que la gente esté en una constante actualización para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a esta presentación, ¿verdad? De modelamiento. Básicamente estamos amarrando, como les digo, ya estamos amarrando todo lo que hemos venido trabajando, ¿verdad? No sé si, y bueno, agregando un poco, digamos, de normalización, que como les mencioné, no me interesa mucho que nos ubiquemos en primera forma, segunda forma, sino que realmente sí se pueda aplicar, ¿verdad? Que es hacer esa separación bien. Entonces, no sé si tenemos por acá alguna dudas. No, perfecto, entonces. Entonces voy a tener la grabación.